Bienvenidos a las clases virtuales del curso. Chicos, ¿cómo están?
vamos a introducirnos en la construcción de gráficas estadísticas. Las gráficas estadísticas son una herramienta muy importante para el análisis y manipulación de series de datos. La La ventaja que ventaja que tienen es que tienen es que permiten la permiten apreciación la de la apreciación de la información de una información manera de una muy manera visual. visual. Entonces, permiten encontrar comportamientos de diferentes categorías de la misma variable de forma muy rápida, en ocasiones más fácilmente que con las cifras. Estas gráficas se construyen a partir de las tablas de frecuencias. Vamos a ver los dos tipos principales de gráficas estadísticas, las gráficas de barras y las gráficas circulares. Para esta explicación, vamos a trabajar con el ejemplo de nuestro video anterior. A continuación vamos a estudiar cómo se construye una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias es una herramienta indispensable a la hora de evaluar el comportamiento de una muestra determinada y, por extensión, el comportamiento de una población respecto de una variable particular. Una tabla de frecuencias, como su nombre lo indica, reúne las frecuencias asociadas a una serie de datos, es decir, las frecuencias absoluta, absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada, como lo encontramos en esta tabla. Aquí tenemos las categorías de datos, frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas. Emplearemos un ejemplo estudiado en un video anterior para repasar lo visto previamente y contextualizarlo según la construcción de esta tabla. El ejemplo, recordemos, es el que sigue. Se reportan los datos correspondientes a la edad de 20 estudiantes en un curso especial de matemáticas. Para la construcción de esa tabla de frecuencias, lo primero que hay que hacer es realizar un conteo de datos. Y en el conteo de datos iniciamos por la determinación del tamaño de muestra, que el enunciado nos indica como 20 unidades. Tamaño muestral igual a 20. Presentemos ahora las categorías de datos. El dato más pequeño, 16. Sigue el 17, el 18, el 19, el 20 y el 21. Esos son los datos que tenemos en nuestra tabla. Vamos a proceder con el conteo. Este ejercicio lo hemos hecho previamente en un video anterior, de hecho en el video que corresponde al estudio de la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Sin embargo, como ya dijimos, vamos a retomarlo para contextualizarlo en la construcción de esta tabla de frecuencias. Comencemos. Tenemos un reporte equivalente a 16. Entonces, en la frecuencia absoluta ubicamos un 1. En la frecuencia absoluta acumulada, otro 1, porque solamente hemos del total tomado un dato. Seguimos ahora con el 17. Tenemos 1, 2 y 3 datos. Entonces, en la columna de frecuencia absoluta correspondiente a la categoría 17, ubicamos 3 datos. Y el conteo total hasta ahora es de 1 más 3, 4 datos. Para el número 18 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos. En esta columna ubicamos el número 7 y en el conteo total tenemos 4 más 7, 11. Para el número 19 tenemos 1,
2, 3, 4 datos. Entonces tenemos 4 valores para el 19 y un conteo total de 11 más 4, 15 datos. Para el número 20 tenemos 1, 2, 3 y 4 datos. Nuevamente, un 4 ubicado en la columna de frecuencias absolutas y en el conteo total tenemos 15 más 4, 19 datos. Finalmente, tenemos un dato para el número 21. Entonces, ubicamos en la frecuencia absoluta el 1 y sumamos 19 acumulados más 1, 20 datos. Este dato de frecuencia absoluta acumulada coincide con mi tamaño muestral. Entonces el conteo se realizó correctamente, ya que los datos fueron contados en su totalidad. Sigue ahora el cálculo de la frecuencia relativa, que, recordemos, se halla dividiendo la frecuencia absoluta correspondiente a cada categoría por el número total de datos que componen la muestra. Para este caso, el valor de la frecuencia relativa es de una unidad de 20 totales. Pero como este valor se expresa en porcentaje, vamos a mostrarlo como porcentaje en esta tabla. La frecuencia relativa correspondiente a esta categoría es de 1 sobre 20. Esto equivale a un 5%. Para la categoría 17 es de 3 datos de 20 totales, o sea, un 15%. Para el 18, 7 datos de 20 totales, que equivalen a un 35%. Para el 19, 4 datos de 20 totales. Esto es igual a un 20%. Para el 20, lo mismo. 4 datos de 20 totales equivalen a un 20%. Y para el 21, un dato de 20 totales, o sea, otro 5%. Por último, la frecuencia relativa acumulada se halla de la misma forma que la frecuencia absoluta acumulada. ¿A qué me refiero? A que corresponde a la sumatoria paso por paso de estos porcentajes. También puede hallarse dividiendo la frecuencia absoluta acumulada sobre el número total de datos que componen la muestra multiplicado por 100. De cualquiera de las dos maneras se obtiene el mismo valor. Vamos a obtenerlo sumando paso por paso. Inicialmente, la frecuencia relativa acumulada es igual al 5%. Cuando contamos los datos correspondientes a 17, se suman 15% más 5%, 20%. Para el 18, 20% que es mi acumulado, más 35%, es 55%. Para 19, 55% acumulado más 20%, 75%. Para el 20, 75% acumulado más 20%, 95%. Por último, para el 21, 95% acumulado más 5% equivalen a un 100%. ¿Esto qué indica? Indica que estas frecuencias fueron tomadas correctamente, puesto que al final del conteo abordamos 20 datos, que son la totalidad del tamaño muestral, por lo cual se contó el 100% de la información requerida. Este es un muy buen ejemplo, muy sencillo, muy concreto y con variables cuantitativas,
que nos permite encontrar la construcción de esta tabla de frecuencias. Vamos a ver en un próximo video otro nuevo ejemplo, esta vez con variables cualitativas. Vamos a introducirnos en la construcción de la misma variable de forma muy rápida, en ocasiones más fácil y las gráficas círculas entre 5 asignaturas en un datos que ya fue previamente manipulado las frecuencias relativas. Empecemos. Para la gráfica de barras, tomamos la información correspondiente a las frecuencias absolutas de cada categoría de variables. Así, matemáticas presentó una frecuencia absoluta de 6 unidades, ciencias, 7 datos, historia, 4 datos, geografía, 5 datos y deporte, 8 datos. ¿Cómo se presenta esto en una gráfica de barras? Primero que todo, hay que tener en cuenta que una gráfica de barras se plasma en un plano cartesiano, en donde el eje de las X corresponde a las categorías de variables: matemáticas, ciencias, historia, geografía y deporte. Aquí ubicamos el genérico X sub I que denota las categorías de variables. Lo más estricto sería aquí establecer asignaturas de preferencia, porque es nuestra variable de interés. Y en el eje de las Y encontramos un eje numerado que nos permitirá ingresar la información relacionada con las frecuencias absolutas de cada una de estas categorías. Comencemos. Para matemáticas tenemos 6 unidades. Entonces, vamos a las 6 unidades correspondientes a matemáticas y formulamos una barra. Sigue ciencias con 7 unidades. Entonces vamos al 7 y plasmamos la barra correspondiente a ciencias. Sigue historia. Historia tiene 4 unidades. Entonces para 4 unidades plasmamos la barra correspondiente a historia. Sigue geografía. Geografía tiene 5 unidades. Entonces nos posicionamos en la barra correspondiente del eje numerado a 5 unidades y definimos nuestra barra para geografía. Y por último, tomamos deporte, que tiene 8 unidades. En este caso nos vamos al límite de la barra y plasmamos el ítem correspondiente a deporte. Aquí acabamos de definir nuestra gráfica de barras para la tabla de frecuencias anterior. Encontramos que para matemáticas hay 6 datos, para ciencias 7 datos, para historia 4 datos, para geografía 5 datos y para deporte, que fue la mayoría, 8 datos. Hasta aquí hemos planteado el primer grupo de gráficas. Pasamos ahora a las gráficas correspondientes a las frecuencias relativas, que vienen siendo las gráficas circulares. Tomamos la información correspondiente a las frecuencias relativas del ejercicio. Matemáticas presentó una frecuencia relativa del 20%, ciencias un 23.3%, historia 13.3%, geografía 16.7% y deporte 26.7%. La pregunta aquí es, ¿cómo plasmar esta información en este círculo? Entran a jugar las famosas reglas de 3, en donde se establece una proporción lineal entre estos porcentajes y la rotación de esta circunferencia. ¿Cómo se hace? De la siguiente forma. Si el 100% de los datos equivale a 360 grados, que es la medida de esta circunferencia,
el porcentaje de la frecuencia relativa que yo haya establecido a cuántos grados equivale. Con esto se logra la siguiente ecuación. X grados es igual a 360 grados sobre 100% multiplicado por la frecuencia relativa de mi interés. Para esto, encontramos los siguientes valores. Aplicando esta fórmula, encontramos que la sección circular correspondiente a matemáticas, o sea, a un 20%, es de 72 grados. Para ciencias, con un 23.3%, la sección circular es de 83.9 grados. Para historia, con 13.3%, la sección es de 47.9 grados. Para geografía, es de 60.1 grados. Y para deporte, es de 96.1 grados. La suma de estos ángulos debe ser igual a 360 grados. Esto nos permitirá ver que esta proporción angular es correcta. La gráfica que se obtiene es similar a esta. Vamos a ubicar las categorías con su respectiva frecuencia relativa en la gráfica. Matemáticas, con un 20%, que correspondió a 72 grados. Seguimos, historia, con 47.9 grados, que esto equivale al 13.3% de la población, lo cual se puede inferir a partir del porcentaje de la muestra estudiada. Seguimos con geografía, con un 16.7%. Seguimos aquí con ciencias, representada por un 23.3%. Y finalmente, deporte, con un 26.7%. Esta es la manera en que se establecen las principales gráficas estadísticas, las gráficas de barras y las gráficas circulares. Es importante recordar que hay relaciones matemáticas con las cuales es fácilmente manipulable la información que se desea plasmar en las gráficas. Procederemos con otro ejemplo de construcción en el siguiente video. Chicos, buenos días. Buenos días. Ya. Había una pequeña introducción teórica, ¿no?, de lo que es la estadística. Espero que se haya comprendido. Y ya nosotros vamos a hacer la parte práctica con los ejercicios. ¿Sí? A ver, voy a pasar la asistencia un momentito, por favor. Nadie hable.
Listo. Empezamos. A ver, problema número 1. Tenemos número de postulantes, universidad a la que postulan. A la uni postulan 8.000, porque recuerda que las unidades están en miles, ¿de acuerdo? Entonces no es 8, sino es 8.000. A la Católica, 12.000, y a la San Marcos, 20.000. De esta gráfica lo que podemos observar es que hay más alumnos que postulan a San Marcos que en el resto de las universidades, ¿correcto? Del otro lado son los ingresantes. A ver, de los 8.000 que postulan, solo 7.000 ingresan a la uni, ¿no? De los 12.000 que postulan a Católica, solo 8.000 ingresan a Católica. Y de los 20.000 que postulan a San Marcos, solo 13.000 ingresan a San Marcos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos pide el primer ejercicio? Dice, del gráfico anterior, ¿qué porcentaje de lo que postularon a Católica ingresaron? A ver, vamos a marcar Católica. Profesor, Católica es la PUC, ¿no? Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Se llama PUC. Ya. ¿Cuántos postularon? 12.000. Ahora, ¿cuántos ingresaron? Solo 8.000. Entonces, hay una variación, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿Cuántos ingresaron? Dice, ¿qué porcentaje de postulantes a la PUC ingresaron? ¿Cómo calculo el porcentaje de ingresantes? El porcentaje de ingreso, ¿ya? Se calcula como el número de ingresantes entre el total de postulantes. Y si esta fracción tú lo quieres en porcentajes, debes multiplicarlo siempre por el 100%. Entonces, de esta manera vas a poder calcular el porcentaje de ingresantes, ¿no? Número de ingresantes entre total de postulantes por el 100%. Obviamente, solamente estamos hablando de la Católica, ¿no? Entonces tú dices, listo, profesor, porcentaje de ingresantes será igual a quién. A ver, ¿cuántos ingresaron a la Católica? 8. Bueno, si quieres puedes poner los 8.000, ¿no? 8.000, pero eso al final en porcentaje se anula. 8 nada más, ¿correcto? ¿Y cuántos postularon? 12. 12. ¿Y eso en porcentajes cuánto será? Tendrás que multiplicar por el 100%. Bueno, lo primero que a un alumno se le ocurre es sacar cuarta, sería 2, cuarta sería 3, y le quedaría 200 entre 3. 200 entre 3, pero en porcentaje. Pero generalmente la respuesta no se da en fracción, sino se da en decimales. 200 entre 3 será 6,6 periódico puro por ciento. Y ahora sí, esta sí es la respuesta, ¿no? 66,6%. ¿De acuerdo? Donde el 6 es un periódico puro. Hasta ahí, muchachos, ¿se entendió? Chicos, ¿se entendió? Sí, profesor. Ya. A ver, la 1 espejo es para ustedes. ¿Cómo harían? A ver, la 1 espejo, quiero la respuesta.
65%. 65%. Ya, tenemos una respuesta. A ver, en este caso me pide de la universidad, dice, ¿qué porcentaje de los que postularon a San Marcos ingresaron? A ver, San Marcos, profesores, Universidad Nacional, no, así se llama, ¿no? Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? La UMS, ¿no? Ahí está. ¿Cuántos postularon? 20.000. ¿Cuántos ingresaron? 13.000. Entonces vamos a calcular el porcentaje. El porcentaje de ingresantes a San Marcos será, ¿cuántos postularon? 20.000. Eso abajo, sino el total. ¿Cuántos ingresaron? 13.000. Y obviamente todo eso lo multiplicas por el 100%. Así calculamos porcentaje. Bueno, el alumno se habrá dado cuenta rápidamente que 20 con el 100 sale 5. ¿Sí o no? Y claro, 5 por 13 te va a dar el porcentaje de ingresantes a San Marcos, que sería 65%. Correcto, esa es la respuesta, joven. Muy bien. Hasta aquí, ¿todos han comprendido? A ver, copien, por favor. Ya, copien. Ya, pasamos al siguiente, ¿ya? ¿Sí, chicos? ¿Se puede? Sí, ¿verdad? Listo, vamos. El siguiente gráfico muestra el número de accidentes ocurridos en los 5 años, ¿no? El número de accidentes ocurridos en los 5 años. Por ejemplo, ¿no? En el 2005, 1,2, o sea, 1.200 accidentes. Recuerda que las unidades están en miles. Entonces sería 1,2 significa 1.200 accidentes, ¿correcto? 1.200 accidentes. Profe, ¿por qué 1.200? Lo que pasa es que tienes 1,2 multiplicado por 1.000. Entonces, eso significa que el 12 dividido entre 10 multiplicado por 1.000, el 0 con el 0 se va y te queda 12 con 2 ceros. ¿Y cuánto es eso? 1.200 accidentes. ¿Entendiste? ¿Entendiste la lectura, chicos? Sí, ¿no? Ya, hay que leer bien, ¿ah? Entonces, 1,2 es 1.200 accidentados en el 2005, ¿no? Año 05 se supone que estamos hablando del 2005, pues, ¿no? ¿Se entiende? El otro es 2006, 2007, 2008, 2009, ¿correcto? Ya. Entonces, cada año el número de accidentes de tránsito va aumentando. Eso es lo que estamos observando. La pregunta es, calcula el promedio de los accidentes. Bueno, el promedio, para ustedes saben cómo se calcula, el promedio, profesor, el promedio matemáticamente se calcula como la suma de datos, ¿correcto? Entre la cantidad o el número de datos. Número de datos, ¿correcto? De esta manera nosotros calculamos el famoso promedio. Bueno, generalmente se supone que es el promedio aritmético, ¿no? Porque hay varios promedios, pero cuando nos piden solamente la palabra promedio, se refiere al aritmético. Entonces, decimos, profe, el promedio es mi variable X. Y eso lo voy a calcular. Para eso tienes datos. En el 2005 fue 1.200 accidentes. 1.200 accidentes en el 2005.
En el 2006 fueron 2.900 accidentes. 2.900 accidentes. En el 2007 fueron 3.700. En el 2008 fueron 4.500. Y por último, 4.700 en el 2009. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿cuántos datos son? Allá, son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 datos. ¿Por qué? Porque es el promedio anual. O sea, en los 5 años. Divides entre 5. ¿Ya? Y de esa manera podremos calcular promedio. ¿Cuánto vale el promedio? Bueno, habrá que saber primero cuánto sale esa suma. A ver, chicos, los que tienen calculadora a la mano o suman rápido, ¿cuánto sale? Bueno, si es que mi suma no está mal, eso sale 17.000. ¿Correcto? Y entre 5, entonces, profesor, el promedio será de 3.400 personas. 4.400 personas accidentadas por cada año. Por cada año. A esto se le llama promedio. Ya, promedio. 3.400 personas. ¿Se entendió? ¿Se entendió el desarrollo, muchachos? Ya. El siguiente problema es un problema diferente, ¿no? Porque es similar, o sea, es el mismo gráfico, pero aquí te pide otra cosa. Aquí en este caso te pide la famosa variación porcentual, ¿no? Profe, variación se escribe así, con un triangulito. Ese triangulito, ¿cómo se llama? Variación. Y si le agregas al costado el porcentaje, entonces su nombre sería variación porcentual. ¿Cómo se calcula la variación porcentual? Bueno, es mediante la resta de una cantidad final menos una cantidad inicial con respecto de la cantidad inicial. ¿De acuerdo? Y todo esto, como está en porcentajes, multiplicado por el 100%. Entonces, siempre que les pidan variación porcentual, ustedes deben de trabajar mediante esta pequeña formulita. ¿Ya? O sea, en otras palabras, es la resta, por eso se llama variación, la resta con respecto al inicio, multiplicado por el 100% para darlo en porcentajes. En este caso, profesor, en este problemita, a usted le piden solo en el año 2009, o sea, aquí, en el 2009, y se calcula la variación porcentual con respecto al año anterior, o sea, 2008. Entonces, acá tengo 4.500 al inicio y 4.700 al final. Recuerda que esto, ¿cómo se lee? 4.700 personas accidentadas. Y esto, ¿cómo se lee? 4.500 personas accidentadas. ¿Ya? ¿Correcto? O 4.500 accidentes. Entonces, recuerda que esto para mí será mi cantidad inicial y esto para mí será mi cantidad final. ¿Correcto? Entonces reemplazo nada más, pues, ¿no? Profe, la variación porcentual se calcula mediante la resta. En este caso sería, la cantidad final fue 4.700. Te voy a hacer una resta más grande. Ya. 4.700 accidentes. Menos. La inicial fue 4.500. Todo eso con respecto al inicio. Bueno, al año anterior fue 4.500. Y para que me salga en porcentaje lo multiplico por el 100%. Y se acabó, jóvenes. Bueno, te das cuenta rápidamente que 2 ceros de arriba con 2 ceros de arriba se van. Y la resta arriba te sale ¿cuánto? Dices, no, la variación porcentual
será igual a ¿quién? La resta saldría 200 entre 45, obviamente en porcentaje. Bueno, un alumno inmediatamente dirá, profesor, quinta. Claro que sí. Quinta 9. Quinta por acá. Sale 40. 40 entre 9. ¿Cuánto sería entonces la variación porcentual? Divides 40 entre 9. Eso te sale 4,4 periódico puro. 4,4 periódico puro por ciento. O sea, podemos decir que ese 4,4, ¿qué significa? Primero vas a significar lo siguiente. Si es positivo, como sale positivo, dices aumentó. Aumentó. ¿Qué, profe? ¿Puede salir negativo? Claro. Cuando de repente estás en 4.700 y disminuye a 4.500. Entonces la resta ya no será positiva, sino ¿cómo será la resta? Será negativa, sería menos 200 entre 4.700, porque ahora tu cantidad inicial sería 4.700 multiplicado por el 100%. O sea, si te sale negativo, entonces ya no será un aumento, sino será una disminución. ¿Se entendió? Entonces la variación porcentual puede salir positiva o negativa. Como nos salió positivo, dices, aumentó en un 4,4% porcentual. O sea, la cantidad de accidentes aumentó. Y obviamente te das cuenta que aumentó, ¿no? Porque la barra es más grande, ¿sí? ¿Hasta ahí, muchachos, se entendió? Chicos, ¿se entendió? ¿Cómo calcular variación porcentual? ¿Se entendió? Cantidad final menos cantidad inicial con respecto al inicio, ¿ya? No te olvides, ¿ah? Cantidad final menos cantidad inicial con respecto al inicio, cantidad inicial. Y para que salga en porcentajes, multiplicas por el 100%. Por favor, me avisan para poder pasar al siguiente. Chicos, ¿ya puedo pasar al siguiente? Sí, profesor. Ya. A ver, otra vez postulantes y universidades, ¿no? Me dice, ¿qué porcentaje del total de postulantes logró ingresar? Ajá. Acá hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es el total de postulantes. Bueno, el total de postulantes lo vas a calcular de aquí, de los postulantes. Y el total de ingresantes lo vas a calcular de aquí, de los ingresantes. Entonces, los totales lo vas a calcular con respecto a la suma. El total de postulantes será 8.000 más 12.000 más 20.000.
Eso te da un total de ¿cuánto? Acá sale 20, 30.000, ¿no? O sea, son 30.000 postulantes, ¿no? Que postulan a las 3 universidades. De ellos, ¿cuántos ingresaron? Bueno, los ingresantes son otra cosa. Entonces acá decimos ingresantes. Bueno, los ingresantes son 7.000 más 8.000 más 13.000. Eso da un total de ¿cuánto? Ingresantes. Creo que es, a ver cuánto sería, 28.000. 28.000. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Ahora, te pide qué porcentaje ingresaron. Ya. El porcentaje de ingresantes se calcula. ¿Cuántos ingresaron? 28.000. Acá colocas los 28.000. ¿Cuántos postularon? 30.000. Entonces, acá colocas 30.000. ¿Qué pasa con los miles? Bueno, los miles se van, ¿sí o no? ¿Qué más? Un cero de arriba con un cero de arriba se va. Entonces, esto te saldría así. 28 por 10, 280. Dividido entre 3 y obviamente en porcentaje. Entonces, el porcentaje de ingresantes sería, divide 280 entre 3, ¿cuánto te sale? 93,3 periódico puro por ciento. Esa es la cantidad de personas, el porcentaje de personas que ingresaron. O sea, casi todos, ¿no? Casi todos, ¿no, profesor? Claro, casi todos. Acá hay un error. Ya vi el error. 8 más 2 es 20. 20 más 20, 40. Cuidado, ¿ah? 40. O sea, el total de postulantes fue 40.000. Entonces, aquí vamos a corregirlo. Sería 40.000. Ya, los 3 ceros se van. Por aquí puedo sacar cuarta, sale 7. Cuarta sale 10. Creo que puedo eliminar el 10 con un 0 y sería simplemente el total de ingresantes menor a lo que había salido anteriormente, ¿no? El porcentaje de ingresantes, 7 por 10, 70, ¿no? 70%, o sea, solo ingresaron el 70%. Ya, me había confundido, chicos, en la suma, ¿eh? Hay que tener cuidado ahí. ¿Ya? ¿Ahora sí se entendió? ¿Se entendió, muchachos? Sí, profesor. Ya. Me avisan para pasar al siguiente, ¿ah?
¿Ya? ¿Puedo pasar al siguiente? Chicos, ¿puedo pasar al siguiente? Ya, vamos. ¿Cuál es la relación de los que ingresaron con respecto a los que postularon? Bueno, te está pidiendo la relación. La relación no es otra cosa que una razón. Y la razón no es otra cosa que una división. De los que ingresaron, o sea, ingresaron con respecto a quién, a los que postularon. Postularon. Entonces, en otras palabras, profesor, lo que a usted le está pidiendo es una división. Ingresaron, acuérdate que ingresaron 28.000. 28.000. Y postularon 40.000. Bueno, inmediatamente te das cuenta que los miles se van, ¿no? Los miles se van. Y simplemente simplificamos, ¿no? Y si vamos a simplificar, podemos sacar, por ejemplo, cuarta sale 7, cuarta sale 10. Entonces, ¿cuál es esa relación? Allá, profe. Esa relación es de 7 a 10. O sea, de cada 10 ingresaron 7, ¿no? De cada 10 ingresaron 7. Esa es la relación, de 7 a 10. ¿Ya? O algunos libros también lo dicen así, ¿no? 7 décimos. 7 décimos. O algunos libros le ponen así, 7, 2 puntitos, 10. Cualquiera de las tres es respuesta. Cualquiera de las tres puede ser respuesta. Eso ya depende del libro. ¿De acuerdo? De la clave del libro, ¿no? Listo. En el siguiente gráfico se muestra la población urbana y rural dada los años 1990 y 2010. Por ejemplo, ¿no? En el 90 eran más urbanos que rurales. Ahora en el 2010 son más rurales que urbanos. Profe, ¿qué quiere decir urbano y qué quiere decir rural? Urbano significa de ciudad, o sea, población de ciudad. Y rural significa población de campo, ¿no? Rural es campo, o sea, en chacra, ¿no? Viven en chacra. Y urbanos son los que viven en ciudades, ¿no? Por ejemplo, tu distrito, ¿no? ¿No? A eso se refiere. Dice, población en 1990 son 6 millones de habitantes y en el 2010 son 11 millones de habitantes, ¿correcto? Y acá está la población en porcentajes. Con ello, ¿qué te pide? Dice, ¿cuánto fue el aumento o disminución porcentual en el área rural? A ver, primero vamos en el área rural. En el área rural aumentó. ¿En qué porcentaje? Antes eran ¿cuánto? Antes rural, profesor, eran solo el 30%. ¿Sí o no? Y ahora, profe, son el 60%. ¿Correcto? Entonces, obviamente que hubo un aumento, ¿no? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿cuál fue el aumento o disminución porcentual del área rural? Entonces, te está pidiendo la variación porcentual. La variación porcentual, pero con respecto al campo rural. ¿No? Con respecto al campo rural. Entonces, tú dices, ¿no? Profesor, antes de una población de, mira, de una población de 60 millones de 6 millones de habitantes, rural solamente era el 30%. Entonces, el 30% era rural. 30% de 6 millones. Ya. ¿Cuánto sale eso? Bueno, para los que saben calcular,
Profesor, eso significa que el porcentaje se anula con 2 ceros y te queda 18. Acompañado de ¿cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Sería 1.800.000, ¿no? Esto es la cantidad al inicio, rural, ¿sí o no? Pero en cambio, en el año 2010, rural representa el 60%. 60% de esta cantidad, o sea, de los 11 millones. ¿Cuánto sale? Bueno, ya sabes que el porcentaje se anula con 2 ceros. Entonces te sale 6 con 11 sería 66. 1, 2, 3, 4, 5. Igualito, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 6.600.000. Esto ya será tu cantidad final. Entonces, ¿cómo calculas la variación porcentual? Ya pues, profe. Era cantidad inicial, ¿verdad? Perdón, cantidad final menos cantidad inicial. O sea, a tus 66 millones, ¿ya? Le vas a restar tus... No es 66 millones, es 6.600.000. 6.600.000. Acá estoy cometiendo un error. 6.600.000. Ahora sí, le vas a restar tu 1.800.000. ¿Correcto? Y eso obviamente lo vas a dividir entre la cantidad inicial. Bueno, tu cantidad inicial es 1.800.000. Bueno, los miles se cancelan, ¿sí o no? Y multiplicado por el 100%. ¿Cuánto sale eso, chicos? ¿Cuánto sale 6.600 menos 1.800? Eso sale 4.800. 4.800, ya los miles ya se fueron, ¿no? Entre tus, bueno, acá tú sabes que dos bolitas con dos bolitas se va y te sería entre 18 nada más, ¿no? Entre 18. Y obviamente esto te sale en porcentaje. Bueno, ¿cuánto sale esa división ahora? Ahora divide eso entre 18. Y eso te va a salir en porcentaje 266.6 periódico puro. 266,6 periódico puro. O sea, casi se ha duplicado, ¿no? Se ha duplicado, ¿no? Se ha aumentado. ¿En cuánto ha aumentado? Acá podemos decir, ¿no? La población rural, ¿no? La población rural aumentó. ¿Por qué dices aumentó? Porque salió positivo, pues. ¿En cuánto? En 266,6% de lo que era antes. ¿Correcto? Y esa sería la respuesta. ¿Pero me puede salir más de 100? Claro, cuando se duplica, triplica, quintuplica, sale más de 100. En este caso se ha duplicado la población. Por eso sale más de 200, ¿no? ¿Pero se triplicó? No, no llegó a triplicarse. Si fuera 300, ahí sí se hubiera triplicado, ¿no? Y obviamente te das cuenta, ¿no? Porque mira, ve, casi la población ha aumentado grande, ¿no? Bueno, gráfico no representa obviamente el porcentaje, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? ¿Ya? Ahí está la respuesta. A ver, la 6. Dice, calcula la variación porcentual del año 2009 con respecto al año anterior. Eso lo hemos hecho, ¿no? Esto se repite, ¿no? Este se repite, ¿ah? 2009 con respecto al año anterior. Ya. Esto ya lo hemos hecho, chicos. Bueno, lo voy a hacer rápidamente.
variación porcentual. Es 4.700 menos 4.500 con respecto a los 4.500. Obviamente multiplicado por el 100%. Ya. ¿Cuánto salía esto, te acuerdas? ¿Cuánto salía? Era 200 entre 4.500 y eso multiplicado por 100. Eso salía 4,4%. Ya, este problema se repite, ¿ah? Profesor, Sí, ¿podría mostrar la 3, por favor? claro. Ya, pasamos al siguiente. Sí, ¿no? Ya. ¿Podemos pasar al siguiente? Sí, ¿no? Sí, profe. Ya, vamos. Dice, se muestra la cantidad de alumnos y el promedio de notas obtenidos por alumno en nuestra institución. Estos son los alumnos y este es su promedio. Son dos cosas diferentes, ¿no? Obviamente. ¿Qué te pide? A ver. Dice, del gráfico anterior, ¿cuál es el promedio de notas por aula? Promedio de notas por aula. Bueno, el promedio de notas por aula lo calculo con el promedio, pues, ¿no? Te digo así, ¿no, profesor? El promedio de las notas lo calculas con el promedio nada más de las notas, pues, ¿no? Y el promedio de las notas son del aula 1, 15, del aula 2, 12, del aula 3, 14, del aula 4, 11. Entonces, ¿cuál es el promedio de aula? De las notas, la suma sería 15 más 12 más 14 más 11. ¿Y entre cuántos datos? Bueno, son 5 aulas, no, 4 aulas entre 4. ¿Y se acabó? Ese es el promedio de las notas. Otra cosa hubiera sido si me hubiera dicho, ¿cuál es el promedio ponderado? Ponderado. Ah, ya, ahí sí tiene que ver de las notas por aula con respecto a los alumnos, ¿no? Con respecto a los alumnos. Ahí sí es otra cosa. Pero no me pide eso. Me pide promedio de notas nada más. Entonces trabajo solamente con las notas, pues. ¿Sí o no? Ya, chicos, rápidamente, la suma, ¿cuánto sale? ¿Cuánto es 15 más 12 más 14 y eso más 11? 52. Entre 4, 3. 13. Entonces, rápidamente respondo. El promedio de notas es igual a 13. Y se acabó. Esta es mi respuesta. Profe, si me hubiera pedido el promedio de alumnos por aula, ya, el promedio de alumnos por aula, eso lo calculas con los alumnos. Promedio, en este caso de alumnos. Ya. ¿Cómo calculas el promedio de alumnos? Sumo todos los alumnos. ¿Cuántos son? En el aula 1, 22, en la que sigue 25, en la que sigue 35 y en la que sigue son 18. Entonces, el promedio de alumnos sería la suma.
22 más 25 más 35 y eso más 18. ¿Cuántas aulas son? Son 4. Divides entre 4 y se acabó. ¿Cuánto sale esa suma? 25. 22 más 25 más 35 más 18 sale 100. 100 entre 4, 25. 25 alumnos por cada aula. Ese es el promedio de alumnos por aula. A ti te pide el promedio de notas por aula. Allá, ¿cuánto es el promedio de notas por aula? El promedio de notas es 13 de nota por aula. Este es el promedio de las notas por aula. 13. Es como si todos hubieran sacado 13. ¿Se entendió? ¿Se entendió el concepto, chicos? ¿Sí? Ahora, si te hubiera preguntado, ¿no? Si la pregunta hubiera sido más específica, te hubiera dicho, ¿cuál es el promedio ponderado? Allá. ¿Cómo sería, profe, si fuera promedio ponderado? Ahí cambia la cosa. El promedio ponderado ya intervienen las dos variables. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en el aula 1, ¿cuántos alumnos son? 22. Allá, son 22 alumnos. ¿Y cuántos sacaron de nota? Allá, sacaron de nota 15. Entonces sería 22 por 15. En el aula 2, ¿cuántos alumnos fueron? En el aula 2 fueron 25 alumnos. ¿Cuántos sacaron de nota? 12. Te pones 25 alumnos, su nota fue 12. En el aula 3, ¿cuántos alumnos fueron? Fueron 35. ¿Y cuánto de nota sacaron? 14. Entonces acá pones 35 por 14. Y finalmente, en el aula 4 fueron 18 y su nota fue 11. 18 y su nota fue 11. La pregunta es, ¿a ti te piden el promedio ponderado de qué? De las notas. Entonces, como te piden las notas, tú tienes que eliminar a los alumnos, porque acá tú arriba tienes alumnos por nota. Entonces, si tú tienes que eliminar a los alumnos para que solo te queden notas, divides entre el total de alumnos. Y el total de alumnos sería 22 más 25 más 35 y más 18. A eso se le llama promedio ponderado de notas. Promedio ponderado de notas. ¿Y eso cuánto sale? Ya, bueno, es un pequeño cálculo, ¿no? A ver, 22 más 25 más 35 más 18, eso sale 100, ¿correcto? Ya, abajo sale 100, ¿no? Arriba es la cosa. 22 por 15 más 25 por 12 más 35 por 14 más 18 por 11. Eso saldría 1318 dividido entre 100. Abajo sale 100. ¿Cuánto sería entonces el promedio? El promedio ponderado, ¿ah? Ponderado de las notas, obviamente, ¿no? De las notas. Sería entre 100, 13,18 de nota. Se acerca, ¿no? Se acerca al promedio de notas, ¿no? Se acerca. Pero este es un promedio más exacto. ¿Por qué? Porque esto ya interviene en la cantidad de alumnos. ¿Entiendes o no? Este es un promedio más preciso. En la universidad te van a pedir esto, promedio ponderado. En el colegio solamente te piden promedio. ¿Ya? En la universidad sí trabajan con promedio ponderado. ¿Por qué? Porque ahí les importa la cantidad de alumnos. La cantidad de alumnos importa. ¿Ya? Acá en el colegio no, pues no solamente es promedio simple. Profe, ¿cuál es la respuesta? Ah, ya, la respuesta es la de rojito, pues, ¿no? La de rojito. Esa es la respuesta. En el problema es la de rojo, ¿ah? Ya, a menos que te pidan promedio ponderado y haces la de negro. Si te pide promedio de alumnos, haces la de azul. Entonces son 3 promedios diferentes. ¿Sí o no? ¿Se entendió, muchachos? No quisiera explayarme si es que no me están entendiendo. ¿Se entendió?
Sí, profesor. Ya. A ver, chicos, tenemos todavía 26 minutos más. Ustedes dirán, ¿hacemos más problemas o aquí lo dejamos? Aquí nomás, profe. ¿Ya entendieron ya? Mire, vamos a hacer algo. Vamos a hacer los promedios de nivel alto, ¿ya? Básicos para ustedes, intermedios para ustedes. Vamos a hacer estos dos que son de nivel avanzado, ¿ya? Y con esto terminamos, ¿les parece? A ver, dice, se muestra el cuadro de postulantes e ingresantes de 5 academias. Ya está, la academia PQRMS. Cuadro de postulantes, cuadro de ingresantes. Oye, se parece al problema 1, ¿no? ¿Se acuerdan? De San Marcos y todo eso, ¿no? Se parece, ¿ah? Se parece. Dice, ¿cuántos postulantes hubo en total? Bah, profesor, postulantes. Ya pues, esa pregunta está súper regalada. Solo tendrás que sumar. A ver, suma, por favor. ¿Cuánto es el total de postulantes? 1100. Ya. ¿Ya lo sumaste, hijo? Acá sale Sí. 500, 900, 1000, no sale 1100. A ver, acá sale, discúlpame, acá sale 450, 500, 700, 700 más 400, 1100. ¿Hay clave? Acá está. Siguiente pregunta. ¿Qué fracción representan los ingresantes con respecto a los postulantes? A ver, ¿qué fracción representan los ingresantes con respecto a los postulantes? Como no te dice de qué universidad, se supone que es con respecto al total. ¿Me entendieron? Como no me dice con respecto a qué universidad, se supone que es con respecto al total. ¿Qué fracción representan los ingresantes con respecto a los postulantes? Entonces, los ingresantes, ¿cuántos fueron? A ver, por favor, los ingresantes, chicos. La suma, ¿no? ¿Cuánto sería? La suma, chicos, por favor. 625. 625. Por favor, si alguien sumó diferente, me avisa. 625. Te está preguntando qué fracción representan los ingresantes con respecto a los postulantes. Entonces sería 625 con respecto a los postulantes, que sería 1100. Ya. ¿Eso cuánto sale, chicos? 25,44. 25,44. Y justo, mira, la respuesta está al costadito. ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Ya. Ya, la última hazlo tú, a ver, como para demostrar que has aprendido. A ver, ¿cuánto sale la última? Te está pidiendo de la Academia M. De la Academia M, profe. ¿Qué porcentaje ingresó de la Academia M? Solamente de la Academia M, cuidado. Porcentaje de ingresantes. A ver, porcentaje de ingresantes, pero solo de la Academia M, cuidado. 75%. Bueno, tú sabes que el porcentaje de ingresantes se tiene que multiplicar por 100. ¿Cuántos ingresaron? 150. ¿Cuántos postularon? 200. ¿Cuánto sale esto? 75%. Muy bien. Profe, ¿cómo sabe? Ah, ya, lo que pasa es que tú sacas 100 habas, 100 habas, acá sale 2, pues. Y luego sacas mitad, ¿sí o no? Mitad 1, mitad 75, pues.
Con el porcentaje sale 75%. O sea, la respuesta sería enanito. Chicos, con esto espero que ya esté claro, ¿no? La explicación de este capítulo. El global y la tarea va a salir a partir de las 2:30 de la tarde, ¿ya? 2:30 porque todavía no lo termino de revisar. Ya, lo termino de revisar y lo subo a la plataforma. Entonces, a partir de las 2:30 ya vas a poder dar tu global y tu tarea. ¿Ya? Así que almuerza bien, descansa tu media hora y después entras a la plataforma a hacer tus global y tu tarea. ¿Ya, chicos? Chicos, a ver, para aclarar nada más, ¿les han dicho si la próxima semana vamos a tener clase o examen? ¿Saben algo al respecto? No sé, de repente su tutor o alguien les ha explicado. ¿Va a haber clase o examen? Mi amiga Tica dijo que solamente iban a haber clases hasta la semana 7. O sea, esta semana. O sea, hasta hoy nada más. Entonces, si es así, hasta aquí viene el examen. Ya, el examen viene hasta este tema. El tema 8 obviamente no se va a evaluar, ¿no? Si no se hace, no se evalúa. ¿Ya? Entonces, prácticamente tienen el examen regalado, ¿ah? Va a ser un regalo de Navidad. ¿Ya, chicos? Aprovechenlo. ¿Ya? Aprovechen el examen. Justo lo van a dar en Navidad, ¿no? A ver. Estamos 15, 16. Ah, no. Un día antes de Navidad. Bueno, igual es regalo, pues, ¿no? Un día antes igual es regalo. Entonces el examen va a ser como un regalo de Navidad, chicos, ¿ya? Va a ser muy parecido. Bueno, ustedes saben que yo saco problemas del libro, ¿no? Los problemas del libro es lo que yo tomo en el examen. Así que si ustedes se resuelven todo el libro, prácticamente tienen su 20 asegurado, ¿ya? Entonces, por favor, practiquen los problemas del libro. Si no les sale, pueden escribirme al WhatsApp, profesor, este problema no me sale, ¿me puede ayudar? Obviamente no te lo voy a resolver, pero sí te voy a ayudar en qué cosas puedes estar equivocándote, ¿ya? Yo te digo, ya mira, ¿sabes qué? Hace esto, hace esto, hace esto. Yo te puedo dar esos pasos. No te lo voy a resolver porque supuestamente tú lo tienes que hacer, ¿ya? Entonces, cualquier cosita intermedio del WhatsApp. Así que hasta aquí, chicos, muchas gracias. Espero que les haya gustado la clase. Estuvo bastante sencilla, ¿no? Estuvo bastante sencilla, así que practíquenlo, resuélvanlo todo y ya pues. La tarea, no se olviden, ¿no? Esto, por si acaso, ahorita lo subo a la plataforma. Lo subo, si le pongo las claves y se acabó. Ahí tienen su 20 garantizado. ¿Ah? Este tema es para sacar 20. Profe, usted de gráfica lineal no ha hecho ni uno. Ya, hacemos un hito si quieres. ¿Ah? Acá hay gráfica lineal. ¿Hacemos uno? Es lo mismo, ¿no? Imagínate que esta es una barra. Ya, es lo mismo. Es de gráfica lineal, ¿no? Es como si fueran barras cada línea. ¿Sí o no? Y lo trabajas igualito. Ya, igualito. ¿Sí? Ya. Bueno, no lo resuelvo porque por aquí de repente saco una pregunta para el examen, ¿ya? Así que ahí nada más lo dejamos. Ya, chicos, ahora sí. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. A ver, Gutiérrez me está pidiendo las 5 y las 6. Ahí está Gutiérrez, 5 y 6. Gutiérrez, Gracias, profesor. ¿ya le tomaste foto? Sí, gracias, profesor. Ya. Ya creo que nadie más ha hecho una solicitud. Bueno, chicos, ahora sí, cuídense mucho. Nos vemos. Bueno, ya no nos vamos a ver, pero espero que pasen un bonito fin de semana, ¿ya? Cuídense. Chao.